Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, ya no sois extranjeros ni forasteros, sino que sois ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Estáis edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, y el mismo Cristo Jesús es la piedra angular. Por él, todo el edificio queda ensamblado y se va levantando hasta formar un templo consagrado al Señor. Por él también vosotros os vais integrando en la construcción para ser morada de Dios por el Espíritu. Palabra de Dios. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Alabad al Señor todas las naciones, aclamadlo todos los pueblos. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Firme es su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Porque me has visto, Tomás, has creído, dice el Señor. Dichosos los que creen sin haber visto. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los 8 días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: paz a ustedes. Luego dijo a Tomás: trae tu dedo, aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Contestó Tomás: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto has creído. Dichosos los que crean sin haber visto. Palabra del Señor. Tomen asiento un momento, queridos hermanos. Estamos en este miércoles 3 de julio celebrando la fiesta de Santo Tomás Apóstol y se nos presenta este pasaje del capítulo 20 de San Juan que relata las apariciones de Jesús resucitado y nos presenta esas 2 apariciones, las dos de 3 que relata San Juan, apariciones de Jesús resucitado a los apóstoles. La primera en el mismo domingo de la resurrección, en la que Tomás no está. En la segunda ya está Tomás, apóstol. Y lo que vemos es que Tomás no le basta para creer el testimonio de los apóstoles.
Tomás quiere tener la experiencia directa con Jesús resucitado. No quiere creer a través de terceros. Él quiere tener la experiencia personal. Y de alguna manera lo que nos muestra varias cosas, pero una de ellas es que a veces los testigos no son confiables. Y nos tendríamos que preguntar, si Tomás conocía a los apóstoles, ¿por qué no confiaba en su testimonio? La respuesta parece que es porque justamente como los conocía, sabía que no eran confiables. ¿Y por qué pensaba que no eran confiables? Porque él con los demás le habían dicho a Jesús antes de su pasión que no lo iban a abandonar. Y resulta que lo habían abandonado, salvo uno. Es decir, Tomás se da cuenta de que estos apóstoles no son confiables en las cosas que dicen. Pero además, Tomás en relación a ellos tenía una diferencia, porque eso lo compartía él con ellos. Pero podríamos decir, Tomás tenía menos miedo que los apóstoles. ¿Y por qué podemos concluir eso? Porque mientras que estos no se atrevían ni a salir, estaban encerrados, Tomás desde el primer día había salido. Por eso es que no estaba. Eso también se vio, por ejemplo, en la epidemia del COVID. Hubo personas que durante la cuarentena, la pandemia, no salió para nada, mucho miedo tenían. Algunos otros sí salían, incluso algunos venían a misa. Es decir, nosotros, la Iglesia, representada en esos 11, incluido Tomás, tenemos que dar testimonio, pero a veces nuestro testimonio se debilita porque la incoherencia de nuestra vida hace que los que nos escuchan desconfíen de nuestro testimonio. Y claro, uno diría, pero el Señor está confiando en nuestro testimonio más que la gente, incluso más que nosotros mismos, porque nos envía a dar testimonio y nosotros no somos buenos testigos. Pero lo cierto que hoy se nos presenta y el misterio de Jesucristo en su Iglesia es que el Señor, atendiendo a ese pedido de Tomás, se acerca a Tomás en el siguiente domingo y entonces Tomás ahí sí ya cree. Jesús le dice, crees porque has visto, dichosos los que crean sin ver. Pero tendríamos que preguntarnos, ¿qué ha visto Tomás? Y Tomás lo que ha visto es a un hombre que sabe que fue crucificado, que conserva las heridas, que está vivo y le basta para decir es Dios. Nosotros venimos a la Eucaristía, venimos a los sacramentos de Jesucristo en su Iglesia, venimos a su Iglesia para recibir testimonio, pero el Señor misteriosamente se ha quedado con nosotros y podríamos decir con total certeza, nosotros también podemos ver y tocar al Señor, presente en sus sacramentos por antonomasia en la Eucaristía. Lo terrible sería que alguien venga a misa y no crea que el Señor está realmente presente en la Eucaristía, que crea que es algo, que no es Dios, que alguien se vaya a confesar y crea que solamente está haciendo una especie de psicoterapia con un sacerdote y no con Dios, que recibe el sacramento de la unción y solamente son cosas humanas y no es Dios. Nuestra fe tiene que crecer reconociendo a Jesucristo presente en su Iglesia,
en sus sacramentos y sobre todo en nosotros mismos, porque el Señor está dentro de nosotros. Pero a veces nosotros no nos gusta la gente que nos rodea, no nos gustan las personas que nos dan testimonio, a veces ni siquiera no estamos contentos con nosotros mismos. ¿Y por qué es eso? Porque no vemos a Dios presente, porque no vemos al Dios vivo en nosotros, resucitado, que ha vencido a la muerte. Y entonces podemos creer que con nosotros, en nuestra familia, en el mundo, Dios se ha equivocado. Podemos creer que no está obrando. Podemos creer como esos discípulos en la barca, que al Señor no le importa lo que nos pasa. Pero lo cierto es que Él, que nos ama infinitamente y es misericordioso, Él siempre a todos nosotros nos toca directamente, se manifiesta directamente, pero Él quiere que nosotros, creciendo en la fe, podamos ser sus testigos. Digámosle al Señor hoy que aumente nuestra fe, que aumente nuestra esperanza, que confiemos en Él, porque en Él tenemos que confiar para creer que lo que Él nos dice es verdadero, y así confiaremos en nosotros mismos y confiaremos en otras criaturas humanas, porque si los seres humanos no confiamos entre nosotros y en nosotros mismos, todo vamos a quererlo comprobar. Uno tendría que pedir pues que le firmen papeles, huellas digitales para todo. Imagínense en una familia. La mamá, el papá le dice a sus hijos, bueno, voy a pagar tu pensión, voy a ayudarte con tus estudios, con tu vestido, con tus alimentos. Y los hijos le digo, a ver, fírmame un pagaré, hazme una escritura, voy a traer a mis abogados para que tú te comprometas, hagamos un contrato. ¿Podría sostenerse así una familia? El mundo vive así, en un mundo de desconfianza, porque claro, el mundo saca a Dios, el mundo pierde la fe y solo quiere confiar en las criaturas humanas. Pero así firmemos papeles las criaturas humanas, eso no es suficiente, con garantía de nada. Por eso se llega a la violencia, se llega a la guerra, se llega al odio, a la destrucción. Entonces descubrimos cuánto necesitamos del Señor y qué grande es el tesoro de confiar en Él y nosotros vivir como sus testigos, ayudando a que otras personas también lo conozcan, tengan ese encuentro personal y salgan de ese encierro y vivan en la libertad de los hijos de Dios. Que el Señor así nos lo conceda. Y hoy pedimos en especial por nuestra hermana Carmencita, que cumple años y viene rodeado de sus familiares. Pedimos por ella, por sus hijos y por todos los miembros de su familia y por la iglesia, que es familia de familias, los que peregrinamos aún en este mundo y los que ya han terminado su peregrinación, para que en comunión de amor unos seamos testigos de otros y una y otra vez nos reanimemos, porque nosotros somos muy frágiles y con facilidad cualquier cosa hace que nos tambaleemos. Pero el Señor es la roca, en Él nos apoyamos, en Él confiamos. Que nuestra Madre Santísima y Santo Tomás Apóstol nos ayuden con su oración poderosa. Que así sea.